de aquí en adelante. No podemos permitir que ellos sigan enseñando con el dedo que nosotros somos el cumplimiento de estas cosas. Entonces vamos a hacer varias cosas. El orden de los jesuitas ha sido un trabajo de infiltración. Ellos dijeron, vamos a infiltrarnos en distintas iglesias para que desde allí podamos cambiar su teología, su interpretación profética. Sus doctrinas vamos a cambiar. Nosotros vamos a formar instituciones con reconocimiento de doctorados, con reconocimiento de tantos años de experiencia que ellos tienen, para que los líderes de los evangélicos vengan a nuestros seminarios, para que ellos reciban sus licenciaturas, sus doctorados, y entonces cuando ellos van a regresar a sus propias iglesias, nosotros les vamos a formar cómo se forma una doctrina, cómo se hace una interpretación, y cuando regresen a sus iglesias, ellos con los títulos que tengan, tienen un nivel académico, un reconocimiento, pero por dentro llevan una doctrina errada. Así que las iglesias evangélicas van a ser catequizados. De acá a 500 años no tiene que haber memoria del protestantismo. Queridos hermanos, estamos aquí en un día muy especial. Son 24 años que han pasado de la existencia de la iglesia de Calacala. Y varias veces hemos preguntado cuál es la razón en la voluntad divina de que la iglesia de Calacala exista. Así que voy a tomar más o menos el enlace que si hubo una reforma en la Edad Media, ese es el mismo camino a lo que el Señor nos ha llamado. La reforma tuvo una contrarreforma, y en cualquier momento, cuando se produce una reforma, ya sea en la vida de una persona, ya sea en la vida de una congregación, ya sea en la vida de una iglesia, siempre va a haber alguien que quiera hacer una contrarreforma. Porque tan pronto como tú quieres consagrar tu vida al Señor, entonces tienes problemas. Tienes problemas en el hogar, tienes problemas en la familia, tienes problemas en la iglesia, tienes problemas con los líderes. Todos tenemos problemas. Así fue la reforma que comenzó Lutero, cualquiera de los grandes reformadores de la Edad Media, para poder quizá no estar en su agenda cómo iba a ser el camino de seguir proclamando esta verdad. Por eso lo he titulado este tema, la reforma y la contrarreforma. En ese contexto vamos a compartir en este 24 aniversario, 24 aniversario de la iglesia de Calacala, y vamos a pedir que el Señor pueda dirigir el estudio de esta mañana. Vamos a arrodillarnos para que el Señor nos unja con su Espíritu, no solo para los que van a escuchar, sino también para aquel que va a presentar este tema. Vamos a orar. Oremos. Padre Santísimo, te agradecemos en esta hora porque estamos delante de ti para exponer tu palabra y para poder compartir ese pan espiritual, a fin de que pueda llenar nuestras vidas y pueda traer cambios y frutos de arrepentimiento. Señor, todas las personas que están aquí escuchando este tema y también los que van a escuchar a través de los otros medios que tú tienes, pueda ser para honra y gloria tuya, y pueda haber en nosotros no solamente el deseo de buscar la reforma, un reavivamiento y una reforma, sino también para poder saber cómo se presentan los obstáculos en este caminar de nuestra vida cristiana. Pedimos tu bendición en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, yo quiero invitarles para que ustedes vayan conmigo al libro de 2
Tesalonicenses capítulo 2. ¿Cómo se produjo la reforma de Lutero? ¿Cuál era la causa de esa reforma? ¿Qué incendió en la mente de Martín Lutero para que él dijera de que esto está mal y necesita una reforma? Voy a invitarles para que en este capítulo de Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. El problema de Lutero, cuando como un monje dominico, un hombre que amaba la Iglesia católica, él creía que Roma era la santa ciudad, que la Iglesia católica era la Iglesia de Dios, que el Papa era un hijo de Dios. Él en su inocencia, en su sinceridad, él creía que ciertamente la Iglesia católica es la Iglesia verdadera. Pero cuando él vivió, yo recuerdo cómo entró a Roma diciendo, oh santa ciudad, ¿no? Cómo allí pareciera que el cielo y la tierra estaban unidos en ese lugar. Pero cuando Lutero comenzó a ver por dentro lo que estaba pasando en la iglesia, cuando él vio que habían cosas que jamás había pensado que estaría sucediendo dentro de la iglesia, él entendió este versículo, que la iglesia estaba viviendo en una apostasía y que ese poder, esa iglesia, era el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Lutero, cuando vio todas las aberraciones, todas las malas prácticas, los pecados que se cometían, las fiestas que habían allí, los adulterios que se cometían, tantos sacrilegios que había, Lutero dijo, esto no puede ser. Y entonces él fue así como un seminarista, un hombre que recién está aprendiendo lo que es entender las enseñanzas de la iglesia, comenzó a poder cuestionarse varias cosas. ¿Por qué esto está así? Y cuando leemos en el versículo 5, ¿no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora sabéis vosotros lo que lo detiene para que sea revelado en su tiempo, porque el misterio de iniquidad ya opera, no solo está esperando para que sea quitado de en medio del que ahora lo detiene, y entonces será revelado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Ahora, ¿cuáles eran esas señales y prodigios mentirosos? Por ejemplo, yo quisiera recordar a la hermandad aquí presente y también a la audiencia. ¿Cuándo se introdujo la oración por los muertos y la señal de la cruz? Cuando ellos comenzaron a venerar a los ángeles y también venerar a los muertos y el uso de las imágenes en las iglesias, Lutero se estaba dando cuenta de que si no hay una regla, si no hay una norma para poder pautar todas estas enseñanzas, entonces podría enseñar cualquier persona qué es lo que es verdad. Muy bien. Entonces, también él se dio cuenta, aunque no llegó a la conclusión final y definitiva, cómo la verdad del sábado no se dio cuenta Lutero, pero estaba allí. La exaltación de María, llamándole a María Madre de Dios, eso fue en el año 431. 450 años
Entonces había la sentencia de muerte para aquellos que guardaban el sábado. En el año 593, la doctrina del purgatorio. En el año 600, el uso del idioma del latín, porque no se entendía qué es lo que predicaban, porque en las misas se utilizaba el misal, y no era la Biblia la que se utilizaba, eran como nosotros tendríamos una confesión de fe, donde ellos tienen que repetir constantemente, quizá aunque no lo entendiesen, besar los pies del Papa en el año 709, 750, cómo el Papa ejercía no solo el poder religioso, sino tenía poder político. El agua bendita en el año 850. Por ejemplo, en el año 995, la canonización de los muertos. Entonces, muchas de las cosas que Lutero había dado por hecho que venía de Dios, vio de que no venía de Dios. Y Lutero dijo, con el pasar del tiempo, cuando él encontró esa Biblia encadenada y cuando comenzó a estudiar la Biblia, Lutero dijo, si nosotros tenemos la Biblia y tenemos la orden de los sacerdotes, aquí hay una diferencia. O ellos están en lo correcto o la Biblia está en lo correcto. Y entonces cuando él estudió la Biblia, dijo, aquí tiene que haber una sola autoridad. Y esa autoridad debe ser la Biblia. Por eso Lutero puso las 5 solas. ¿Y cuáles fue? Sola Escritura. No acepto, dijo Lutero, si queremos nosotros vivir una vida cristiana, no acepto otra autoridad que no sea solamente la Biblia. Esa es para mí, la Escritura es la única autoridad. Porque la Iglesia Católica no solo acepta que la Biblia es la única autoridad, sino dice la tradición. Por ejemplo, el asunto de Todos Santos, el asunto de la fiesta de Navidad, esas no están escritos en la Biblia, ni tienen autorización de que los muertos hay que hacerle fiesta un 1 de noviembre. Eso no existe en la Biblia. Y Lutero dice, ¿cómo podemos enseñar algo que la Biblia no enseña? Por eso él dijo, la tradición no acepto como autoridad. Y cuando él clavó las 95 tesis en la universidad, en la puerta de Wittenberg, dijo, pruébenme estas 95 preguntas con la Biblia. Porque le estaban diciendo, retráctate, porque tú estás desafiando la autoridad del Papa, la autoridad de la Iglesia. Un simple monje está cuestionando. Pero él decía, no soy un simple monje, porque yo tengo la Escritura. Ustedes respóndanme según la Escritura. Y entonces, la sola Escritura fue la causa de la reforma. Por eso toda reforma que comienza debe comenzar con la palabra de Dios, si no, no es verdadera reforma, porque puede ser una reforma eclesiástica, según la tradición, la costumbre y todo lo demás. ¿Y cuál fue la segunda sola de Lutero? Sola fe. ¿Cómo se adquiere fe? La fe viene por el oír, pero no la tradición, no las costumbres, viene por escuchar la palabra de Dios. Y si usted escucha la palabra de Dios, lee la Escritura, usted va a tener fe, esa fe verdadera que así como nosotros podemos ver en la galería de Hebreos 11, todos esos hombres ejercieron fe porque creían en la palabra de Dios, en los mandamientos de Dios, en las enseñanzas de Dios. Y Lutero dice, todas las órdenes religiosas, aún el Papa que vive en Roma, necesitan una reforma porque están tan pudridos y perdidos así como estaban. ¿Y cuál es la otra sola? La otra es solo la gracia. ¿Y qué es la gracia? La salvación es gratuito. Y él decía, en vano están viniendo de rodillas al Vaticano, en vano están haciendo los rezos y las oraciones, porque la salvación no se gana con rezos, con oraciones, con alguna obra que uno tiene que hacer, porque la salvación es completamente gratis, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto es un regalo de Dios. Y Lutero decía,
Este es un regalo de Dios, la salvación. Usted no tiene que hacer nada. Pero aquí la iglesia está enseñando que la salvación es porque tienen que hacer estito, o esto, o esto, o esto, o esto es lo que tienen que hacer. Pero Lutero decía, nada de eso está dicho en la Biblia. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Eso enseña la Biblia. La cuarta es solo Jesucristo. Hermanos, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Y cuál es? Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. No salva la iglesia, no salva el pastor, no salva el sacerdote, no salva el cura, no salva ninguna de las obras, porque solo Cristo salva. Y finalmente la quinta sola, la gloria es para Dios. Nadie tiene que estar besando los pies, nadie tiene que estar cuando un sacerdote pasa agachando la cabeza, persignándose o rindiéndole obediencia implícita, como que es la obediencia a Dios. La gloria es para Dios. Entonces, esta reforma comenzó y ahora Lutero comienza a estudiar la Escritura y dice, todos los reformadores estudiaron, no solamente en el tiempo de Lutero, en todo el tiempo ellos sabían, desde el libro de Daniel capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, quién era el cuerno pequeño que salió de la cuarta bestia. Ellos sabían quién era. ¿Quién era la bestia, la segunda, la primera bestia de Apocalipsis 13? Lo sabían. Y todos llegaban a la conclusión que el poder es la Iglesia Católica, una iglesia apóstata, así como dice Apocalipsis 17, Apocalipsis 18, la madre de las rameras. Eso fue realmente muy duro, que un mismo monje de su misma iglesia esté diciendo que la madre de las rameras se llama la Iglesia Católica. Por eso en algún momento Lutero dijo así, cada vez que ahora estudio la Biblia, cada vez que investigamos, cada vez que estamos más ceñidos a la Escritura, podemos llegar a una sola conclusión. Y Lutero dijo, yo antes creía que Roma era la santa ciudad, pero si hay un infierno en esta tierra, no puede estar en otro lugar que no sea en Roma. Y si hay un infierno, no puede estar en otro lugar sino por debajo de Roma. Y si hay un diablo, hay un Satanás, y él dijo así, ¿no? Yo no creo que sea otro que no sea el Papa. Eso fue realmente un sacudón. Imagínense que alguien diga eso desde aquí, frente a los líderes de la iglesia, por decir al hombre más importante, de cualquiera que sea la iglesia. Eso trastabilla todo. Entonces, como ahora todas estas verdades que Lutero, Melanchthon y todos los grandes hombres estaban predicando, que el hombre de pecado, aquel que se sienta en el templo, no es otra cosa, el hombre inicuo, que es el que obra el poder de Satanás a través de ellos. Fue muy duro. Y entonces ahora los demonios dicen, ¿qué hacemos con Lutero? Porque es un hombre de coraje, es un hombre valiente, no le tiene miedo, no le tiemblan las rodillas. ¿Qué hacemos? Y los demonios se reunieron y dijeron, tiene que haber una contrarreforma. Pero ¿dónde realmente hizo el quiebre Lutero con la iglesia? Y voy a leer lo que dice acá. Había un monje católico llamado Johann Tetzel, Juan Tetzel. Él entró al lugar donde estaba Lutero y todos sus alumnos y discípulos pidiendo algo. Y escucharon que en las plazas estaban predicando. En las calles, casa por casa, estaba yendo a pedir dinero. ¿Y sabe qué decía? Tan pronto como la moneda suena
en el cofre, o sea, en el platillo, el alma salta del purgatorio y sale de ese lugar de tormento. Y Lutero escucha y dice: ¿a dónde puede llegar la codicia del hombre? ¿Cómo pueden hacer creer a la gente que por unas monedas podemos sacar a las personas del infierno? Este es un descarado mercachifle, Tetzel. Y dice: si esto continúa, así mal estaba, ha caído, pero es lo más bajo a donde uno puede caer. Y entonces, cuando supo por qué estaban vendiendo las indulgencias, ¿qué eran las indulgencias, queridos hermanos? Las indulgencias era que si usted ha muerto en el pecado y no ha entregado su vida a Cristo, si tiene un hijo que tiene dinero, puede sacar a su padre del infierno. Nosotros no creemos en el infierno, por supuesto, pero en aquel entonces creían que si es un malo, un hombre perverso, está en el infierno, pero si era medio malo, está en el purgatorio, y si es bonito, está en el cielo. Ahora decían estos mercaderes como Tetzel, de que pueden sacar a esos hombres que han muerto en su perdición, pueden sacarlo con algunas monedas. ¿Para qué estaba recaudando Tetzel? Estaba recaudando para construir la Capilla Sixtina. Y la Capilla Sixtina es una de las maravillas del mundo, porque es uno de los museos o de los lugares en Roma el más visitado. No sé cuántos dólares cuesta para visitar, pero son tantos que lo visitan porque tienen que ver la obra de arte, la obra de arquitectura. Y entonces ellos necesitaban financiar ese proyecto tan grande de la Capilla Sixtina. Ahora quizá ustedes se preguntarán, ¿por qué se llama Capilla Sixtina? Y a veces nosotros no sabemos. El número 6, yo dije, debe ser por el número 6, porque 666 o 666, y sabemos que es un número apocalíptico, mitológico, esotérico, tantas cosas que podemos decir, porque representa el mal. Pero la Capilla Sixtina lleva el nombre del Papa Sexto. Y entonces, él había comenzado la construcción, pero quería un templo, copia fiel del templo de Salomón. Y él decía, si Salomón ha hecho para la iglesia judía un templo que ha sido considerado la maravilla del mundo, el Papa dice, yo también voy a tener una iglesia, un templo que sea una réplica de las medidas y el tamaño, pero lo voy a hacer mucho más bello, mucho más hermoso que el templo de Salomón. Pero el problema era money. ¿Dónde conseguimos semejante cantidad? Los adornos, los frescos, las pinturas. ¿Sabe quién es el que lo pintó? Michelangelo Buonarroti, que nosotros conocemos comúnmente como Miguel Ángel. Era un arquitecto, un escultor, un pintor, un poeta italiano renacentista, considerado uno de los más grandes artistas, tanto por su escultura como por sus pinturas y obra arquitectónica. Desarrolló su labor artística a lo largo de más de 70 años en Florencia y Roma, que era donde vivían sus grandes mecenas, aquellos auspiciadores, porque para semejante obra los ricos decían, yo te voy a pagar, y lo que se necesita, no solamente las pinturas y todo lo demás, eran financiados. Hermanos, tuvo 4 etapas la construcción de la Capilla Sixtina. La primera parte fue en el periodo del pontificado del Papa Sixto IV, fue desde los años 1481 a 1482.
participaron en esos cortinajes, en todos los pilares que presentaron y la parte de la arquitectura, Botticelli, Signoroli y las pinturas de Miguel Ángel. Bueno, esas 4 etapas más o menos son 100 años, para no hacerlo muy largo la presentación. 100 años tardaron en completar todo el trabajo, y entonces allí estaba Tetzel queriendo comprar uno de los puestos más apetecibles para ser un obispo de donde Lutero estaba trabajando. ¿Y sabe cómo se conseguían esos puestos de jerarquía de los sacerdotes? Pagando. Así como los políticos pagan para ser senadores, para ser diputados. ¿Cuánto cuesta para ser un diputado por departamento? Algunos me han dicho que son $40,000, otros dicen que son $20,000. ¿Eso que pasa en la política también ocurre dentro de la iglesia o no? Bueno, en muchos lugares ocurre, y en aquel entonces no era menos. Por decir, si costaba $40,000 para tener ese cargo, para ser sacerdote en ese lugar, entonces Tetzel dice: yo no tengo dinero. Pero el Papa le dice: usted puede ir a conseguir dinero, pero bajo 2 condiciones. Uno, que todo el dinero que usted consiga va a ser para construir la causa de Dios. ¿Y qué era la causa de Dios? Entre comillas. Era terminar el trabajo de pintura y de todo el arte de la Capilla Sixtina. Bueno, yo tengo en la Pinacoteca, tenemos la obra del arte completa de todas las pinacotecas y los grandes museos, y ahí está, ¿no? Es impresionante, porque ahí está, por ejemplo, la creación de Adán y Eva, está toda la historia del pueblo de Israel, ¿no? Moisés y los 10 mandamientos y todas esas cosas están allí pintadas. Entonces, a Tetzel le dijeron: usted el 50% va a donar para terminar la Capilla Sixtina, pero la otra parte va a ser para que usted pague, porque quiere ser un sacerdote de este lugar, un cura de este lugar. Por eso Tetzel estaba diciendo: tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma sale saltando del purgatorio. Así era el discurso de propaganda de este monje dominico Juan Tetzel, quien vendía a domicilio el perdón de pecados como un charlatán de ferias. Queridos hermanos, eso estaba autorizado en los territorios de Alberto, que era el arzobispo de Majuncia, que él aspiraba a ese cargo. Ahora, estas indulgencias establecían al portador no solamente sacar a los familiares muertos del supuesto purgatorio o del infierno, poniendo, yo qué sé, $500, $1,000, así como hacen ahora los pastores que venden prosperidad, ¿no? Ellos pueden andar en aviones, en iglesias grandes que tienen todos los gastos pagados, ellos pueden tener autos de lujo, nada más que la figura ha cambiado, ya no son monjes católicos, ahora son pastores evangélicos. Y nosotros podemos fácilmente caer en esa tentación. Entonces, cuando los feligreses de Martín Lutero le preguntaron: ¿por qué están vendiendo esas indulgencias? ¿Qué tenemos que hacer nosotros frente a eso? Él se preocupó de que con esto ya no existiría ningún verdadero arrepentimiento. ¿Quién necesita, hermanos, de Cristo si con dinero puedes comprar todo? No necesitas 14 estaciones, tantos Ave Marías, tantos Padres Nuestros, o hagas la penitencia que se te va a decir y tú tienes que hacer esas penitencias. Entonces la gente va a pensar que la salvación va a terminar siendo con dinero. Y entonces Lutero clavó esas 95 tesis, 1517. Y muchos no saben cuándo es el aniversario de los protestantes, cuándo es que nosotros debemos recordar, así como estamos recordando 24 años de la iglesia de Calacala, debemos recordar cuándo es el aniversario, la fecha del mundo protestante.
¿Cuándo clavó Lutero esas 95 tesis en la Universidad de Wittenberg? El 31 de octubre de 1517. Por eso nosotros celebramos el 31 de octubre, así como el 22 de octubre, así como el 31 de octubre Martín Lutero hizo este desafío a la iglesia más poderosa, al hombre más importante que tenía el poder político y el poder civil, que era el Papa de entonces. Hermanos, junto con Martín Lutero en Alemania, Juan Calvino en Suiza y el rey Enrique VIII en Inglaterra, ya eran naciones protestantes, eran autoridades protestantes, y los protestantes estaban ganando terreno más y más y más y más, y estaban abarcando. Y entonces, ¿qué va a pasar? Todo el mundo se va a volver protestante. Y nosotros, decían los líderes religiosos de aquel entonces de la Iglesia Católica, ¿cómo vamos a parar esto? Y entonces el diablo se reúne junto con los líderes religiosos de la Iglesia Católica y dicen, tenemos que planificar. Y eso es lo que se conoce como la contrarreforma. Ahora, ¿en qué consiste la contrarreforma? La contrarreforma, hay varias cosas que me hubiese gustado mencionar. Hermanos, dice, debemos hacer callar a los luteranos, a los husistas. Luego de Martín Lutero, los grandes reformadores del siglo XVI, el papado buscó la manera de atacar fuertemente la enseñanza protestante, porque ellos dijeron, nosotros tenemos que atacar a la raíz del problema. ¿Y cuál era? Entonces ellos dicen, tenemos que atacar que lo que Lutero enseña no es verdad, de que la salvación no es por sola fe, es más obras. Salvación, fe más obras. Y hasta yo creo de que yo he escuchado a muchos que han predicado, la salvación es fe más obras. Pero la Biblia, ¿qué dice? No, es solo por gracia, por medio de la fe. Las obras son solamente como consecuencia de nuestra vida. O sea, la naranja es naranja porque así es como en la semilla viene, en la pepita la naranja es naranja. Y si yo he recibido el Espíritu de Cristo, yo soy de Cristo. Él ha salvado mi vida, murió en la cruz del Calvario. Acepto por fe ese sacrificio y soy completamente de Él. Y Él obra a través de mí. Entonces, ahora ellos dicen, no tenemos que dar lugar a que solo la Biblia puede definir. Tenemos que enseñarle lo que la tradición es importante. Y cada iglesia tiene su tradición. Y muchas veces son manuales de esas iglesias las que están contándose más la tradición. Y por ese manual muchas veces se juzga a los miembros de la iglesia cuando ellos son parte de esta membresía. Ahora, tenemos que hacerles creer algo que es bien importante. Con los capítulos de Daniel 7, Daniel 8, Segunda Tesalonicenses 2, Primera Timoteo 4:1, Segunda Timoteo 4:3, Apocalipsis 13, Apocalipsis 18, nos están haciendo apuntar que la Iglesia Católica es la ramera y el Papa es el anticristo. Ahora, ¿cómo nos sacamos ese azote encima de nosotros? Y ellos dijeron, tenemos que enseñarles que las profecías no son historicistas. Historicista es Daniel 2, por ejemplo. Es una profecía historicista. ¿Con quién comienza? Con la cabeza de oro. ¿Y la cabeza de oro a quién representa? Babilonia. La segunda, el pecho de plata, ¿a quién representa? A Medo-Persia. Es una relación histórica y así sucesivamente hasta la segunda venida de Cristo, que es la piedra que no fue cortado con mano humana y que tocó a la imagen y lo hizo polvo. Hermanos,
La interpretación profética es historicista. Así Daniel 7, Daniel 8 y todo lo demás profecías son historicistas. Esa es la forma correcta de interpretar la Biblia. Pero ahora, como el diablo reúne a los grandes hombres intelectuales, y entre los cuales estaba Ignacio de Loyola. ¿Y qué dicen ellos? Tenemos que cambiar esa manera de interpretar y lo vamos a dividir en dos partes. Y voy a leer junto con ustedes el libro de 1 Timoteo capítulo 4:1, que estamos cerca ahí donde estábamos leyendo el libro de 2 Timoteo. 1 Timoteo 4:1 dice así: pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahora, ¿qué es apostasía? Usted puede estar dentro de la iglesia y ser un apóstata. ¿Por qué? ¿Qué significa apostasía? Apartarse de la verdad, dejar el camino antiguo, la senda antigua, la verdad antigua, porque si es verdad, es tan antiguo como Dios mismo, porque Dios es verdad. Jesucristo es verdad, su palabra es verdad, sus mandamientos es verdad, su espíritu es verdad. Y la verdad no cambia ni con el tiempo. Esa es la verdad. Entonces, puede haber un hermano que es fiel en la iglesia, pero en sus enseñanzas es un apóstata. Fiel a la iglesia, pero no fiel a la verdad. Por eso dice, pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es importante la doctrina, que sea una doctrina de la palabra de Dios. Por eso Lutero dijo, esas doctrinas están mal, esta doctrina está mal, esta doctrina está mal, esta doctrina. Y entonces dice, para mí esas doctrinas no pasan la prueba de la Biblia, sola escritura. Aquí me tienen que mostrar con la Biblia lo que la Biblia enseña con respecto a este tema. Y nosotros somos hijos de luteranos. Somos luteranos, somos hijos de Lutero. En el aspecto espiritual, ¿no es así? Entonces, Lutero dijo, nosotros vamos a normar nuestra fe solamente a través de la Escritura. Y aquellos que han hecho sus doctrinas fuera de la Escritura, ellos no pueden ser hijos de Dios, que con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizado su conciencia, prohibirán casarse. Bueno, estaba diciendo, ustedes saben que Lutero también se casó, ¿no? Porque dijeron, el celibato no existe en la Biblia, a no ser que sea un nazareo. Pero no así todos los monjes, porque por eso hay tanta pederastía, hay tantos hijos naturales, ¿no? O sea, es realmente, si ustedes vieran qué pasa con los monasterios, qué pasan en las órdenes religiosas, hay muchas cosas que ustedes conocen. Ahora, yendo un poquito más adelante, en 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4, dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, que es importante. Entonces, es importante que nosotros conozcamos la sana doctrina. O sea, hermanos, esas enseñanzas deben ser verdad, pero tienen que ser la sana doctrina. Porque antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, puede haber pastores, hermanos que puedan seguir enseñando cosas según así, como quisieran oír. Y se van a apartar de la verdad esos oídos y se volverán a las fábulas. Pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista cumpliendo tu ministerio. Ahora, Lutero tiene que llegar a algunas conclusiones, hermanos. La Compañía de Jesús y todos los que manejan esta situación dicen, de aquí en adelante no podemos permitir que ellos sigan enseñando con el dedo que nosotros somos el cumplimiento de estas cosas. Entonces vamos a hacer varias cosas. El orden de los jesuitas ha sido un trabajo de infiltración. Ellos dijeron, vamos a infiltrarnos en distintas iglesias
para que desde allí podamos cambiar su teología, su interpretación profética. Sus doctrinas vamos a cambiar. Nosotros vamos a formar instituciones con reconocimiento de doctorados, con reconocimiento de tantos años de experiencia que ellos tienen, para que los líderes de los evangélicos vengan a nuestros seminarios, para que ellos reciban sus licenciaturas, sus doctorados, y entonces cuando ellos van a regresar a sus propias iglesias, nosotros les vamos a formar cómo se forma una doctrina, cómo se hace una interpretación, y cuando regresen a sus iglesias, ellos con los títulos que tengan, tienen un nivel académico, un reconocimiento, pero por dentro llevan una doctrina errada. Así que las iglesias evangélicas van a ser catequizados para que en 500 años, allá fue por los años, por ejemplo, 1520, ya había todos esos planes. Entonces ellos dijeron, de acá a 500 años no tiene que haber memoria del protestantismo. Recuerdo que John Adams, el segundo presidente de Estados Unidos, dijo lo siguiente: no me agrada la reaparición de los jesuitas. Si ha habido una corporación humana que mezcla la condenación en la tierra, que merezca la condenación en la tierra y en el infierno, es esta sociedad de Loyola. Y él dice, este presidente americano, bueno, nosotros tenemos que recibirlos. Ahora, el Concilio de Trento, eran 25 sesiones donde se realizó en la ciudad de Trento, y allí ellos cambiaron esas doctrinas. ¿Cómo debe enseñarse el mensaje de justificación por la fe? Y no podemos aceptar solo la Biblia, sino también las tradiciones de esa autoridad, y los únicos que pueden interpretar tanto la profecía como también la Biblia son solamente el magisterio. Y las tradiciones deben acompañar, y entonces eso fue lo que ellos pusieron como materia en sus universidades. Pero ¿a dónde quiero llegar? La parte más importante a dónde quiero llegar está en algo importante que debemos tener en cuenta. Dijimos que la interpretación historicista es la clásicamente enseñada en la Biblia. Pero ahora los jesuitas dijeron, tenemos que hacer dos posibles interpretaciones. Para que en la interpretación historicista siempre van a llegar a la misma conclusión, que todas esas profecías que hablan de la bestia, que le hablan del anticristo, que le hablan de la ramera, siempre van a llegar a la conclusión de que representa la Iglesia Católica. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para que eso se anule? Vamos a crear dos escuelas de interpretación. Uno va a ser el preterismo. Ahora, ¿qué significa el preterismo? Vamos a hacerles creer que el anticristo, toda la persecución, el que se sienta en el templo de Dios, fue Nerón, antes del año 100. Y ahí sí cumplió toda la profecía, las 70 semanas, y la otra semana lo vamos a trasladar en el futuro. Bueno, ese es en el futurismo. Pero ellos dicen, tenemos que hacerles creer que todas las profecías de Apocalipsis 7, Apocalipsis 8 y todas las demás interpretaciones se cumplieron en el pasado. Ese se llama preterismo, la escuela del preterismo. Pero también dijeron, si eso no funciona, vamos a hacer la escuela del futurismo. Entonces, queridos hermanos, ¿qué es el futurismo? Y aquí me gustaría un poquito detenerme. En 1585, antes del preterismo de Alcázar, otro sacerdote jesuita llamado Francisco Rivera comenzó a estudiar la profecía bíblica. Recordemos que los jesuitas fueron formados para combatir la reforma, siendo que los reformadores decían que el anticristo era el papado. Dichos jesuitas se propusieron acabar con esa idea dentro del protestantismo. En 1593, Francisco Rivera publicó un comentario de 500 páginas acerca de la Gran Babilonia y del Anticristo. Por supuesto,
no se señaló en ningún momento que eso representa al papado. Pero vino otro hombre que me gustaría mencionar, Ralph Woodbrook. En su libro Grandes Profecías de la Biblia nos cuenta lo que Rivera hizo al interpretar Apocalipsis. Asignó los primeros capítulos del Apocalipsis al siglo I. El resto la restringió literalmente a 3 años y medio al fin del tiempo, antes de la segunda venida de Cristo. La última semana de Daniel, porque lo dividieron el libro de Daniel, capítulo 9 de las 70 semanas, en 2 partes. 69 semanas en el pasado y los 3 años y medio en el futuro. Eso es lo que ellos dijeron. Además, enseñó que el templo judío será reedificado por un anticristo individual, quien abolirá la religión cristiana, negará a Cristo, pretenderá ser Dios y conquistará al mundo. Entonces los hermanos evangélicos ahora dicen, tenemos que esperar el cumplimiento profético 3 años y medio en el futuro, el templo de Jerusalén, y todos están mirando en el futuro. Cuando la profecía se está desarrollando y todo lo demás, hoy día podemos ver, a los 500 años, los luteranos se han apartado de la interpretación historicista, ahora están mirando en el futuro. Todas las iglesias evangélicas, y la única iglesia que mantiene todavía la posición historicista es la iglesia adventista. Pero dentro de la iglesia adventista ya también están habiendo otras formas de poder interpretar y apartarse de la posición historicista. Hermanos, otro hombre, William Wilde-Wolf, en su obra de 569 páginas escribió: esta escuela, refiriéndose al futurismo, comenzó en el año 1580 por el jesuita Francisco Rivera. Como Alcázar se movió para aliviar al papado el terrible estigma que le fue impuesto por la interpretación protestante, el historicismo. Él trató de hacerlo al referir esas profecías al distante futuro, en lugar de como Alcázar lo había hecho para el preterismo. Y en 1826, Maitland encontró los escritos de Rivera sobre su interpretación de las 70 semanas de Daniel y los publicó. Hasta ese entonces, ningún estudioso protestante dudaba de la interpretación historicista. Ahora, aquí aparece otro hombre siniestro, John Nelson Darby, en los años 1800 a 1882. Leyó los folletos de Maitland y produjo un reavivamiento en él, y él se convenció de lo que estaba leyendo y pensó que este era un concepto tan sencillo de interpretar la profecía, y entonces él estudió y entonces comenzó a trabajar. Darby escribió varios volúmenes sobre este nuevo entendimiento de la profecía. Él influenció a mucha gente, incluyendo a un hombre importante que se llama, porque muchos conocen, de Cyrus Scofield, un hombre que publicó su propia Biblia, una traducción de la Biblia, allá por los años 1900. Él contribuiría a que estas doctrinas jesuitas ingresaran a la enseñanza protestante durante todo el siglo XX. Scofield llegó a ser un destacado ministro y escritor evangélico. Elaboró la Biblia de referencia de Scofield, la cual impactó las creencias de muchos al imprimirse 3 millones de ejemplares durante los primeros 50 años en su publicación. Esta fue publicada por primera vez en el año 1909 por la editorial Oxford University. Las notas al pie de página o las explicaciones enseñan el dispensacionalismo. Ahora quizá muchos no entenderán qué es un dispensacionalismo. Una teología que fue promovida por John Darby, como vimos anteriormente. Ahora, voy a mencionar solamente 3 niveles de dispensacionalismo. La dispensación de la ley, desde la ley hasta la muerte de Jesús. Esa es la ley que más o menos, vamos a decir,
desde el Éxodo hasta la venida de Jesús. Esa es una dispensación, se llama la dispensación de la ley. Otra de las dispensaciones me gustaría mencionar, la dispensación de la gracia. Es desde la muerte de Jesús hasta el rapto secreto. Nosotros, ¿en qué dispensación estaríamos viviendo? En esta dispensación, la dispensación de la gracia. Y la dispensación del milenio será desde el rapto hasta el juicio final. Hermanos, mediante esta Biblia, Scofield introdujo en todas las iglesias, hasta en un momento yo, escuchando a algunos pastores, me dijeron, la mejor Biblia para entender el estudio de las doctrinas es el dispensacionalismo. No me dijeron así, sino me dijeron es la Biblia Scofield. Ahora, queridos hermanos, ¿por qué estaban errados esa forma de separar por dispensaciones las enseñanzas de la Biblia y la interpretación profética? El rapto secreto. ¿De dónde viene el rapto secreto? Hermano, yo creo que hemos tocado en algún punto anteriormente, inclusive hemos mencionado a Emanuel Lacunza. Él escribió un libro, un jesuita chileno, La venida del Mesías en gloria y majestad. Él escribió con un seudónimo de Rabí Ben Ezra. Entonces, él allí enseñó el rapto secreto como la primera parte de la vida de un cristiano. Pero después vinieron otros hombres que reforzaron más esta doctrina, escribieron varios aspectos sobre el rapto secreto. Hoy día todas las iglesias creen en cuanto al rapto secreto, pero es una enseñanza jesuita para que el mundo evangélico crea en esto, una doctrina totalmente errada y no tiene sustento bíblico. Así que Scofield, al publicar la Biblia, Scofield logró ese objetivo. Hoy día, hermanos, el dispensacionalismo está vigente en todos los seminarios teológicos, como también está en la mente de muchos pastores. La dispensación de la inocencia. ¿Qué dicen ellos? Desde la creación hasta la caída del hombre es la dispensación de la inocencia. Bueno, así como Adán vivió. La segunda dispensación, desde la caída hasta Noé, se llama la dispensación de la conciencia. Tercera dispensación, del gobierno humano, desde Noé hasta Abraham. Cuarta dispensación, dispensación del pacto, desde el pacto hasta la salida de Egipto. Quinta, dispensación de la ley que hemos mencionado, desde la ley hasta la muerte de Jesús. La dispensación de la gracia es desde Jesús, desde la muerte de Jesús, hasta el rapto secreto. Y la última dispensación es la dispensación del milenio, donde desde el rapto secreto hasta el juicio final. Así es como el mundo evangélico entiende, cómo enseñan. Por eso hoy día ellos fácilmente nos pueden decir, nosotros ya no vivimos en la dispensación de la ley, sino vivimos en la dispensación de la gracia. Qué terrible error. Ahora, también esta doctrina termina diciendo que después del rapto vendrá la tribulación. Entonces ellos dicen, no va a haber tribulación para nosotros. Nosotros vamos a ser raptados. Así que no necesitamos prepararnos. Nosotros como iglesia vamos a ser raptados, no vamos a ver la gran tribulación. Pero hermanos, no ha habido nunca un ejemplo anterior en la Biblia que haya un rapto para que un hombre no pase las pruebas, así como Elías, Juan el Bautista, los apóstoles. ¿Quién fue raptado para no ver esa tribulación? Hermanos, todos nosotros vamos a pasar, así como Jesús pasó, esos momentos difíciles. Entonces, esas doctrinas son los que nos han traído a nosotros. Hoy día están esperando la reconstrucción del tercer templo. Y hoy el enfoque ya no es los errores de la iglesia católica o de las iglesias evangélicas. Ya no son interpretaciones que nos indiquen quién es el anticristo. El enfoque está totalmente o en el pasado
o en el futuro. Entonces, ahora podemos terminar diciendo, en el mismo tiempo en que todas estas enseñanzas de los jesuitas y del Concilio de Trento se estaban realizando, había un hombre que estaba haciendo un trabajo maravilloso. Y bueno, esta vez yo quiero presentarles uno de los maravillas de la literatura española fuera de Cervantes. Es la Biblia del Oso. ¿Por qué se llama la Biblia del Oso? Esta es una reliquia. Hermanos, Casiodoro de la Reina era un hombre que aceptó la enseñanza de Lutero y él se volvió protestante siendo un monje católico. Y entonces, estando allí en el lugar de su trabajo, comenzó a leer la Biblia porque era español. Él dijo: no puede haber una Biblia en latín nada más, o en el hebreo o en el griego. Tiene que haber una Biblia en español. Y él dice: yo voy a traducir. Y él comenzó a traducir, guiado por el Señor, de las lenguas originales, la Biblia del Oso. No se llamaba la Biblia del Oso. En realidad, Casiodoro de la Reina comenzó a traducir. Primeramente fue fragmentos, pero después fue traduciendo versículo por versículo, y pasó un tiempo. Y entonces las águilas de Roma se dieron cuenta que estaba prohibido no solo leer la Biblia, peor traducir, porque hay una sola sentencia que le esperaba. La sentencia es la hoguera o el potro. Eso era realmente ser protestante. ¿Cuál era el precio que se pagaba por enseñar esta verdad? Era tu misma vida. Así que cuando él supo de que están detrás de él y han acordado para matarlo, hermanos, a Scofield no le quedó otra cosa que escaparse a Suiza, porque era un gobierno protestante en Suiza. Y allí él comenzó a traducir y completar la traducción de la Biblia, y la Biblia del Oso fue publicado con esta imagen. Aquí está la imagen del oso. El oso está aquí queriendo alcanzar el panal de miel, pero las abejas le están peleando. Pero el oso le gusta la miel y el oso dice: no voy a cejar hasta comérmelo toda la miel. ¿A quién representaba, hermanos? ¿Recuerdan ustedes cuando le dijo el Señor a Daniel, y en el libro de Apocalipsis capítulo 10, come este librito, come este libro? ¿Cómo va a ser en tu boca? Dulce como la miel. Ahora yo les pregunto, a los protestantes de la Edad Media, como a Lutero, Melanchthon, como hemos mencionado, varios de ellos, ¿qué era la palabra de Dios? Miel para su boca, así como el oso. Por eso estaba en la fotografía la primera Biblia en español. Aunque hayan avispas, aunque hayan abejas que están peleando, pero ¿qué importa? Está tan rico, tan dulce. Hermano, yo le pregunto a usted, ¿para qué una iglesia? ¿Para qué un ministerio? ¿Para qué una vida? Si no es disfrutar de la miel de la palabra de Dios, tan dulce en nuestra boca, tan hermosa en su enseñanza, tan completa en que nosotros podemos disfrutar. Esta palabra fue el sustento de mi vida. Fue el gozo de tu salvación, fue la vida misma de Cristo. Y Lutero dijo, así como Casiodoro de la Reina, yo soy dichoso al traducir esta Biblia en español. Y entonces llegó la Biblia en español. Ahora podía desafiar, son 2000 Biblias que se publicaron, y yo tengo uno de estos que es una réplica de a los 500 años donde se publicó. Esta Biblia, hermanos, fue realmente maravilloso tener la Biblia del oso. Ahora, yo quiero preguntarles, ¿cómo podemos llegar nosotros a tener la experiencia de Lutero?
¿Qué es lo que pasó hace 24 años? Nosotros hemos disfrutado de esta palabra. Nos fue tan dulce como la miel, pero no sabíamos qué es lo que iba a traer. ¿Qué es lo que iba a traer? Hermanos, estudiamos la profecía de Daniel 7, Daniel 8, comprendimos y nos dimos cuenta de que ni siquiera éramos verdaderos adventistas. Y todas las demás profecías, hermanos, libros tan espectaculares como Conflicto de los Siglos. Y entonces comenzamos a enseñar todas estas cosas, a compartir para entonces en otros medios. Pero ¿qué es lo que vino? Hermanos, lo mismo que siempre en cada momento va a venir, de que esa profecía no se debe predicar, de que estos son fanáticos, de que esto es así y así y así, a prejuiciarlos o mal interpretarlos o hacer tantas cosas que se hicieron. No solamente es en este tiempo, sino en todo tiempo es lo que pasó. Aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hoy, gracias al Señor, trabajando casi 15 años en la radio, varios años en la televisión, hoy estamos trabajando en las redes sociales, en poder presentar esta verdad y este mensaje. Ahora, estos mensajes están prohibidos en las mismas iglesias, en nuestras propias iglesias. Si no, ustedes pueden ver las consecuencias que esto trae a los grandes predicadores que no pueden predicar estas verdades en nuestros mismos púlpitos. Y hemos aceptado el plan de jesuita que se ha introducido, a veces no nos damos cuenta, en nuestras propias universidades. Ahora, yo quiero terminar este mensaje. Hermanos, ¿qué va a hacer Dios si nosotros no estamos dispuestos a predicar esta verdad, estos mensajes proféticos? ¿Sabe, hermanos? Aquí tenemos algunos hombres que se han atrevido a predicar, han tenido problemas, pero el Señor últimamente está levantando a nuestros hermanos evangélicos diciendo la verdad del sábado, la interpretación historicista, diciéndoles que el rapto secreto es un engaño, que la interpretación futurista es un engaño. Hoy tenemos que seguir enseñando que la iglesia se está preparando, la iglesia católica está preparando la Agenda 2030 y todo lo demás. Pero esto la iglesia adventista lo que tendría que predicar, está predicando, y si no predicamos nosotros, el Señor va a levantar a las piedras que ellos van a predicar lo que nosotros no hemos predicado en tanto tiempo. Y yo agradezco al pastor Alba, allí con todos sus hermanos, el pastor evangélico de la iglesia El Sembrador, presente en esta mañana, pero no solamente él está presente, sino quisiera que escuchen esta joya, esta invitación que nos hace uno de los pastores en este momento más escuchados, pastor evangélico pentecostal, que está predicando lo que un adventista tiene vergüenza de predicar. Vamos a escuchar el testimonio. Yo soy el pastor Miguel Ángel Ortiz de la ciudad de Lima, director de la página Mensaje Fiel y pastor del ministerio que lleva el mismo nombre, para comunicar a todos mis hermanos de Bolivia que del 18 al 25 de noviembre de este presente año vamos a estar en la ciudad de Cochabamba, en el Coliseo del Colegio España. Vamos a tener una gran campaña evangelística donde vamos a presentar temas de actualidad, temas proféticos también, como qué es la marca de la bestia, el 666, la llegada del anticristo, bajo el tema del lema, salid de ella, pueblo mío. Así que les quedan todos invitados a la ciudad de Cochabamba del 18 al 25 de noviembre. Ahí nos encontramos en el Coliseo del Colegio España, Parque Virrey Toledo como punto de referencia. Así que las entradas son completamente gratis. El horario vamos a estar desde las 18 horas en el horario de Bolivia hasta las 21 horas. Así que ahí nos encontramos. Que Dios los bendiga. Muy bien. Ahora, quiero decirles,
Hermanos queridos, este pastor Ortiz está predicando lo que nosotros tendríamos que estar predicando, enseñando la verdad del sábado, enseñando que los muertos están completamente muertos y no como cree el mundo protestante, que no están completamente muertos. El rapto secreto, hermanos, todos esos errores que el mundo evangélico cree, este pastor está guardando el sábado, está enseñando los 10 mandamientos, está enseñando quién es el anticristo y cómo esto va a terminar el gran conflicto. ¿Y por qué estos hombres tienen que predicar mientras la iglesia que tiene que predicar está persiguiendo a aquellos que predican esta verdad? Hermanos, el pastor Ortiz dice, ustedes pueden ver ahí, está en su página, donde él predica, voy a estar en Cochabamba. Él va a estar en Cochabamba. ¿Y quieren que les diga cuándo él va a estar? Ahora, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a seguir cuidando su puestito en la iglesia porque le dan un cargo o porque le están amenazando o porque le están diciendo, usted con tal que sea fiel, usted va a permanecer ahí incólume, o se va a asociar a estos grandes hombres que se están levantando? Aquí tenemos 2 pastores que se están aquí preparando para dar el último mensaje de misericordia. Inclusive el mensaje, así como eslogan, es: salid de ella, pueblo mío. Pero ¿quiénes van a predicar? Hermanos, yo hubiese querido que sean estos los grandes hombres que la iglesia tiene, que lo están haciendo algunos, pero la gran mayoría ha apostatado de esta verdad y no se está predicando lo que se tiene que predicar. Hermanos, quiero invitarles del 15 al 26 de noviembre estos mensajes dirigidos a los hermanos evangélicos. Hermano, no para los hermanos adventistas, porque el tiempo, hermanos, se les acabó. Y si usted mientras siga haciendo escultismo, siga haciendo deporte, siga viviendo como vive, cuidando su puesto en la iglesia, hermano, usted se va a quedar atrás y otros van a ocupar este lugar. Y entonces, ¿qué va a ser de tu vida? ¿Cómo está tu salvación? Espero que en ese lugar, allí por Puente Quillacollo, se hará en Cochabamba, y no solamente en Cochabamba. Los propósitos de Dios son tan grandes que, hermanos, el último mensaje, el fuerte pregón ha comenzado. El derramamiento del Espíritu Santo se va a dar. Y entonces, hermanos, en poco tiempo este mensaje va a concluir. Para ese propósito Dios ha levantado la iglesia de Calacala y nuestro ministerio para que podamos continuar con la obra de Dios conforme a su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden alegrarse? ¿Cuántos pueden decir, bendito sea Dios? Hermanos, me emociona esto y me apasiona y amo este mensaje y esta verdad, así como hoy día es tan hermoso ver un coro tan grande, tantos hermanos participando. Hermanos, nunca se pensó que este auditorio se llenaría. Hoy faltan espacios y esto es recién el comienzo, y esto va a ir, hermanos, como dice Apocalipsis, hermanos, Apocalipsis 18, y con esto quisiera terminar, porque este está en un futuro cumplimiento a la vuelta de la esquina. No va a pasar mucho tiempo. Hermanos, dice así: después de estas cosas vi a otro ángel descender del cielo, teniendo gran poder y gloria, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Este es el mensaje que va realmente a sacudir, no solamente a la iglesia, sino a las iglesias evangélicas y también al mundo. Y el Señor nos llama para que seamos partícipes de todo esto, lo que el Señor quiere, que en poco tiempo podamos abreviar el dolor y el sufrimiento de este mundo para que Cristo venga pronto en gloria y majestad. ¿Cuántos decimos amén? Que el Señor les bendiga, y vamos a terminar con una corta oración. Oremos. Padre amantísimo, te agradezco porque hoy ha sido un día maravilloso. Señor, son tantos años que hemos esperado. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Por qué tú has levantado, Señor, a este movimiento aquí? Señor, te agradecemos porque tú eres generoso.
Ayúdanos, Padre, a poder entender tu propósito divino. ¿Por qué, Señor, este mensaje ha cautivado nuestro corazón y nuestra mente? Hoy estamos dispuestos a poder aceptar este desafío, a poder ser parte de este movimiento, a poder terminar y abreviar tu obra en justicia, porque el mundo no puede seguir sufriendo tanto dolor, tanto engaño, tanta mentira, tanta maldad. Señor, tiene que terminar para que Cristo venga pronto. Señor, te agradecemos por el privilegio de ser parte de ese pueblo y te pedimos en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.